10 cosas que Yahweh significa que muchas personas no saben. Yahweh es un nombre especial para Dios en la Biblia, encontrado en el Antiguo Testamento. El nombre Yahweh proviene de las letras hebreas. En hebreo, no siempre escribían los sonidos de las vocales. Entonces, cuando escribían el nombre de Dios, solo usaban las letras. Es como escribir un mensaje de texto sin vocales. Este nombre, Yahweh, es realmente importante porque es el nombre especial de Dios. ¿Dónde se encuentra Yahweh en la Biblia? De hecho, está en el Antiguo Testamento, pero hay este que se destaca en el libro de Éxodo 3, versículo 14. Dios está hablando con Moisés a partir de este arbusto ardiente, un arbusto que está en llamas, pero no se está consumiendo. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es su nombre? Dios responde, yo soy el que soy. En hebreo, eso es como decir, yo soy Yahweh. Esto no era solo un nombre, era una declaración sobre quién es Dios. Pero no termina aquí. Yahweh no es solo una etiqueta, es un nombre rico en historia, carácter y promesas. Desde ser un recordatorio de la constante presencia de Dios hasta simbolizar su naturaleza inmutable, cada aspecto de este nombre revela una nueva capa de entendimiento. Entonces, ¿cuáles son esas 10 cosas que Yahweh significa y cómo eso profundiza su aprecio por ese nombre? 10 cosas que Yahweh significa. ¿Alguna vez te has preguntado qué exactamente significa Yahweh? ¿Sabías que el nombre Yahweh nos dice al menos 10 cosas diferentes sobre Dios? Vamos a explorarlas. Número 1. Yahweh significa Dios sin comienzo. Cuando hablamos de Yahweh, una de las cosas más intrigantes es la idea de que Dios no tiene comienzo. Es un concepto que puede hacer que tu cabeza gire un poco. Piénsalo. Todo lo que conocemos tiene un inicio, ¿verdad? Pero con Dios es una historia completamente diferente. Imagina esto, todo niño, en algún momento, hace esa gran pregunta, ¿quién hizo a Dios? Es como cuando estás mirando el cielo nocturno, preguntándote qué tan lejos se extienden las estrellas. Sin embargo, la respuesta es simple, nadie hizo a Dios. Dios simplemente es, y siempre ha sido, sin comienzo. Esto está realmente arraigado en la Biblia. Toma el propio nombre Yahweh, significando yo soy. No es solo un nombre, es una declaración de existencia. Volviendo a Éxodo 3, versículo 14, cuando Moisés pregunta a Dios quién es Él, Dios dice, yo soy el que soy. No es solo sobre estar presente ahora, es sobre haber estado siempre allí. Es como si Dios estuviera diciendo, yo soy aquel que siempre ha estado por ahí, antes de cualquier otra cosa que conozcas. Pero ¿cómo podemos envolver nuestras mentes alrededor de esto? Pensemos en una historia de la Biblia, la historia de la creación. ¿Recuerdas la historia de la creación en Génesis? La Biblia comienza con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. ¿Notas algo? Dios ya está allí, justo al principio, haciendo la creación. Él no fue creado, Él era el creador. Todo lo que vemos, tocamos y conocemos comenzó con Él. Él estaba allí antes de que las montañas se formaran, antes de que los océanos se llenaran, y aún antes de que la primera luz rompiera la oscuridad. Aquí hay otro ángulo. En el libro de Juan, encontramos un versículo que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Esta palabra es otro nombre para Jesús, mostrando que Él, parte de Dios, existía desde el inicio también. Es como un álbum de familia que comienza con un antepasado que siempre ha estado allí, inalterado y siempre presente. ¿Por qué esto importa para nosotros? No es solo sobre entender la naturaleza de Dios, es sobre el consuelo y la reverencia que eso trae. Imagina tener a alguien en tu vida que siempre ha estado allí y siempre estará. No hay un antes de ellos. Son una presencia constante, inalterada. Eso es bastante reconfortante, ¿no? En un mundo donde todo tiene un inicio y un fin, Yahweh se destaca como el eterno constante. Esto no es solo sobre historia o teología, es sobre el corazón de nuestro entendimiento de quién es Dios. Es sobre saber que el Dios con quien hablamos, oramos y confiamos, no está limitado por las mismas reglas de tiempo y existencia que nosotros. Él está más allá de eso, más grande que eso. Entonces,
Cuando decimos que Dios no tiene comienzo, no es solo una declaración sobre el tiempo, es sobre la esencia de la naturaleza de Dios, eterna, no creada, siempre existiendo. Es un recordatorio de que, no importa qué cambios enfrentemos en la vida, no importa cuántos comienzos y finales giren a nuestro alrededor, hay una constante en el universo, Yahweh, aquel que simplemente es, siempre ha sido y siempre será. Número 2. Yahweh significa Dios sin fin. Imagina por un momento un mundo donde todo tiene un comienzo y un fin. Todo a nuestro alrededor, árboles, animales, incluso nosotros, los humanos, comienza en algún punto y eventualmente desaparece. Pero hay alguien que rompe esa regla, alguien que siempre ha estado por ahí y siempre estará. Sí, lo adivinaste, estamos hablando de Dios, específicamente el nombre Yahweh. Ahora Yahweh es un nombre único, tiene un significado profundo. Dios nunca termina. Eso puede parecer un poco difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede nunca tener un comienzo o un fin? Bueno, eso es lo que hace a Dios ser quien Él es. La idea está bellamente resumida en una cita. Dios nunca terminará. Si Él no vino a ser, Él no puede dejar de ser, porque Él es el ser. En términos simples, Dios es la propia existencia. Él es como la constante última en un mundo en constante cambio. ¿Cómo se presenta Dios? Vamos a sumergirnos en una historia bíblica que realmente trae esto a la vida. Los israelitas, el pueblo elegido de Dios, están atrapados en la esclavitud en Egipto, enfrentando una vida de arduo trabajo y sufrimiento. Claman por ayuda y ¿quién los escucha? Yahweh, por supuesto. Esto importa porque muestra que Dios está siempre allí, siempre escuchando y siempre cuidando. Él no apareció solo cuando las cosas se pusieron difíciles. Ha estado con su pueblo todo el tiempo, a través de las generaciones. Entonces, Moisés entra en escena, un héroe improbable, pasando tiempo en el desierto, cuando se encuentra con un arbusto ardiente. La afirmación, yo soy el que soy, es la manera de Dios de decir, siempre he estado aquí y siempre estaré. Él no fue creado, Él no comenzó a existir en un hermoso día soleado en Egipto, ha estado por ahí desde siempre. Entonces, Moisés regresa a Egipto con una misión de un Dios eterno. Se enfrenta al faraón, exigiendo la liberación de los israelitas. Fue difícil, pero tenía a Yahweh a su lado, el Dios que no tiene un botón de apagado. La historia se desarrolla con plagas, un mar dividido, y finalmente, la libertad para los israelitas. A lo largo de todo, Yahweh está allí, guiando, proveyendo y demostrando que Él no va a ningún lado. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, es bastante reconfortante saber que, en un mundo donde todo parece temporal, conocer a Yahweh significa conocer a alguien que es lo opuesto exacto. Él es como la estrella del norte en el cielo nocturno, siempre allí, inalterado, guiándonos a través de los desafíos de la vida. Entonces, cuando la vida se pone difícil, cuando las cosas parecen estar terminando o cambiando demasiado rápido, recuerda a Yahweh. Él es como el ancla suprema, manteniéndose firme en las tormentas más feroces. ¿No es increíble pensar que, en nuestras vidas en constante cambio, podemos apoyarnos en alguien que ha estado por ahí para siempre? Esa es la belleza de Yahweh, el Dios que nunca termina, el que es, el que era y el que vendrá. Apocalipsis 1, versículo 8. En la gran historia de la vida, con todas sus revueltas, Yahweh se destaca como el protagonista atemporal, la presencia inagotable. Él no es solo un personaje de historias antiguas, Él es el autor continuo de una historia eterna, en la cual todos nosotros tenemos un papel. El nombre Yahweh no es solo un título, es una promesa de que, pase lo que pase, Dios está y siempre estará allí. Ahora, ¿no es eso algo a lo que vale la pena aferrarse? Número 3. Yahweh es la realidad absoluta. Cuando hablamos sobre Yahweh, estamos sumergiéndonos profundamente en la idea de que Dios es la realidad absoluta. Piénsalo, ¿qué significa ser la realidad absoluta? Es como decir que Dios es el supremo, el alfa y el omega de todo. Nada existía antes de Él, y nada existe fuera de Él, a menos que Él decida que debería. La Biblia dice que, en el principio,
Antes de todo lo que conocemos, había Dios. Esto está bellamente capturado en Génesis 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Imagina esto, nada más que Dios, y luego, con una palabra, todo lo que conocemos comienza a existir. ¿No es algo que te deja maravillado? ¿Por qué esto importa para nosotros? Porque si Dios es la realidad absoluta, entonces todo lo demás, nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestras luchas, encuentra significado en relación con Él. Es como si fuéramos todos personajes en una historia que Él está escribiendo. ¿Alguna vez has pensado en cómo tu vida encaja en este panorama más amplio? Toma a los israelitas en Egipto, por ejemplo. Estaban sufriendo, clamando por ayuda, y Dios no solo los escuchó, tenía un plan para rescatarlos, porque Él está en control de todo. La realidad de ellos, sus luchas y esperanzas, estaban todas en sus manos. Dios, como la realidad absoluta, nos da un sentido de seguridad y propósito. Cuando enfrentamos tiempos difíciles o estamos abrumados por el caos del mundo, recordar que Dios es la realidad suprema puede ser un cambio de juego. Es como saber que hay una roca sólida bajo nuestros pies, incluso cuando todo lo demás parece arena movediza. Entonces Yahweh, yo soy, no es solo un nombre, es una declaración de la realidad abarcadora e inmutable de Dios. Todo lo que es, desde las estrellas en el cielo hasta los deseos más profundos de nuestros corazones, existe porque Él quiere. ¿No es reconfortante saber que el Dios que dijo, haya luz, y hubo luz, es el mismo Dios que nos conoce, y a nuestro mundo por dentro y por fuera? Entonces, cuando hablamos sobre Yahweh como la realidad absoluta, estamos diciendo que Dios es la fundación de todo. Él no es solo una parte de la historia, Él es el autor. Cada momento, cada evento, cada respiración que tomamos es parte de su realidad eterna e inmutable. Número 4. Dios independiente. Cuando hablamos sobre Dios siendo Yahweh o yo soy, estamos tocando en algo increíble sobre quién Él es. Piénsalo, ¿alguna vez necesitaste la ayuda de alguien para descubrir algo o dependiste de algo para pasar el día? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Pero Dios, como Yahweh, es completamente diferente. Él es totalmente independiente. Eso significa que Él no necesita de nadie ni de nada para existir, para ser sostenido o para ser guiado. Maná del cielo. ¿Recuerdas la historia de Dios proveyendo maná a los israelitas en el desierto, encontrada en el libro de Éxodo, particularmente en el capítulo 16? Los israelitas acaban de escapar de Egipto, donde eran esclavos. Están en medio de un desierto, sin supermercados, sin granjas, nada. Empiezan a preocuparse por lo que van a comer. Incluso deseaban estar de vuelta en Egipto, porque, a pesar de ser esclavos, al menos tenían comida allí. Pero aquí es donde Yahweh, nuestro Dios independiente, entra en escena. Él le dice a Moisés que lloverá pan del cielo para ellos, y hace exactamente eso. Todas las mañanas, cuando el rocío se evaporaba, había esta sustancia escamosa en el suelo. Los israelitas la llamaban maná, que básicamente significa ¿qué es esto?, porque no tenían idea de qué era. Pero eso era Dios proveyendo alimento directamente, sin necesidad de granjas, lluvia o cualquier ayuda humana. Así como eso, mostró que no depende del orden natural de las cosas a las que estamos acostumbrados. En Éxodo 16, versículo 15, cuando los israelitas lo vieron, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor les ha dado para comer. ¿Ves? Dios no necesitaba un campo o manos humanas para crear ese alimento. Simplemente lo hizo suceder, porque Él es Yahweh, totalmente independiente. Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo Dios no depende de nada ni de nadie. Él no necesitó consultar a un equipo de expertos, ni seguir una receta. Simplemente decidió proveer, y eso sucedió. Ese nivel de independencia es difícil de imaginar para nosotros. ¿Por qué esto importa para nosotros? Bueno, piensa en las veces en que sientes que todo depende de ti, o estás preocupado porque necesitas algo o a alguien. Recordar que Dios es Yahweh, el independiente, puede ser realmente reconfortante. Eso significa que, cuando todo lo demás es incierto, cuando no estás seguro de en quién confiar,
Dios es siempre el constante, autosuficiente. Además, Dios ser independiente significa que su amor y cuidado por nosotros son elecciones que Él hace, no porque nos necesite, sino porque quiere estar con nosotros. Eso es muy especial, ¿no? Es como tener un amigo que no sale contigo porque necesita algo de ti, sino simplemente porque disfruta de tu compañía. Entonces Yahweh, como el nombre de un Dios independiente, no es solo un hecho interesante, es un recordatorio de que, en un mundo donde todo parece interconectado y dependiente, hay Dios, inalterado, autosuficiente y siempre allí. Cuando decimos Yahweh, estamos reconociendo que Dios es completamente independiente. Él no necesita nada para existir o hacer lo que hace. La historia del maná en el desierto es un ejemplo poderoso de esto. Él proveyó para su pueblo por su propia voluntad y poder, sin depender de ningún proceso natural. Esta comprensión de Dios puede traer un profundo sentido de seguridad y admiración, sabiendo que el Dios que se preocupa por nosotros está por encima de todas las necesidades y limitaciones. ¿No es increíble pensar en un Dios que es completamente autosuficiente, pero elige involucrarse en nuestras vidas? Número 5. Yahweh significa dependencia en Dios. Cuando hablamos sobre Yahweh, un aspecto fascinante es cómo esto señala nuestra completa dependencia de Dios. Te puedes preguntar, ¿cómo ese nombre nos dice que todo depende de Dios? Vamos a desempacar esto un poco. Yahweh nos recuerda que Dios es autoexistente, no necesitando de nada ni de nadie para existir o ser quien Él es. Pero ¿qué hay de nosotros y todo a nuestro alrededor? La verdad es que todo lo que está en Dios necesita de Él, así como una pintura depende del pintor, o una historia depende del narrador. Todo en el universo depende de Dios. No es solo que Dios hizo todo hace mucho tiempo, es que Él mantiene todo funcionando en cada momento único. Imagina si Dios decidiera dejar de pensar en el universo por un segundo siquiera. Sería como desenchufar un ventilador del tomacorriente. Todo simplemente se detendría. La provisión de Dios para Elías es bellamente ilustrada en una conocida historia bíblica sobre Elías en 1 Reyes 17. He aquí lo que sucedió. Dios le dice a Elías que se esconda cerca de un arroyo durante un tiempo de severa sequía y hambre. Elías podría haber preguntado, ¿por qué un arroyo? ¿Por qué no en algún lugar con más recursos? Pero simplemente va. Y adivina qué. Cuervos, sí, pájaros le traen comida todos los días, y él bebe del arroyo, un pequeño riachuelo. Es bastante salvaje, ¿verdad? Pero luego el arroyo se seca. Elías podría haber entrado en pánico, pero Dios tenía un plan. Le dice a Elías que vaya a una viuda en Zarefate, y allí Dios milagrosamente provee comida para Elías, la viuda y su hijo, a través de un suministro inagotable de harina y aceite. Esta historia no es solo sobre milagros, es una poderosa exhibición de dependencia de Dios. La vida de Elías dependía de la provisión de Dios. La viuda y su hijo también se encontraban totalmente dependientes de Dios para su pan de cada día. Eso es Yahweh en acción, Dios mostrando que Él es el Yo Soy, aquel que sostiene y provee. Piénsalo, ¿nuestra situación no es similar? Puede ser que no tengamos cuervos trayendo nuestra comida, pero ¿no somos igualmente dependientes de Dios para todo? Nuestro próximo respiro, la comida en nuestra mesa, el techo sobre nuestras cabezas, ¿no es todo por causa de su gracia y provisión? El nombre Yahweh nos invita a entrar en esa realidad de dependencia. No es sobre ser impotente, es sobre reconocer la verdadera fuente de nuestra fuerza, sustento y vida. Es sobre reconocer que, así como Elías, nuestras vidas están en las manos de Dios. Esta realización puede ser tanto humillante como liberadora. Humillante porque muestra nuestras limitaciones, pero liberadora porque nos tranquiliza que somos cuidados por un Dios que está siempre presente, siempre Yo Soy. Yahweh en el Nuevo Testamento. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto es Yahweh en el Nuevo Testamento, mostrando que nuestra dependencia de Dios no es algo a temer, sino más bien a abrazar.
Es un recordatorio de que somos valorados y cuidados por un Dios que es para siempre yo soy. Por lo tanto, cuando pensamos en Yahweh, recordemos que no es solo un nombre. Es una declaración de quién es Dios y un recordatorio gentil de nuestro lugar en sus manos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él y es sostenido por Él. Es reconfortante saber que el Dios que se llama Yo Soy es el mismo Dios que cuida de nosotros en cada momento. Número 6. Yahweh significa que no hay comparación con Dios. Cuando hablamos sobre Yahweh, una de las cosas más únicas que esto implica es que no hay absolutamente ninguna comparación con Dios. Piénsalo, todo en nuestro universo, con todas sus maravillas y misterios, es como un pequeño punto comparado con Dios. Es como comparar una sombra con algo sólido o un eco con un trueno estruendoso. Elías versus los profetas de Baal. Imagina, hay un dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo descrito en 1 Reyes 18. Es el profeta Elías versus los profetas de Baal, un falso dios. El desafío es ver qué Dios puede encender un sacrificio con fuego del cielo. Los profetas de Baal van primero, clamando a su Dios todo el día, bailando e incluso autolesionándose para llamar su atención. Pero ¿qué sucede? Nada, ni un susurro, ni una chispa. Es como gritar al vacío. Entonces, es el turno de Elías, pero antes de comenzar, él empapa su sacrificio en agua, haciéndolo humanamente imposible de encender. No solo está confiado, está haciendo un punto. Entonces Elías ora a Yahweh. ¿Y qué sucede a continuación? Fuego cae del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras, el suelo e incluso el agua. Es una exhibición impresionante de poder que no deja lugar a dudas. El Dios de Elías es real, presente e incomparable. ¿Qué significa esto? En esta historia, Yahweh no solo está mostrándose, está ilustrando el enorme abismo entre Él y todo lo demás que podríamos ser tentados a pensar que es poderoso o importante. Los profetas de Baal, con todo su esfuerzo, no pudieron producir ni una sola chispa, mientras que el poder de Yahweh es abrumador e innegable. Esta historia nos dice algo crucial sobre Dios. Él no es solo otro ser entre muchos. Está en una liga propia. La Biblia lo expresa de esta manera en Isaías 40, versículo 25. ¿A quién pues me compararéis para que yo le sea semejante?, dice el Santo. Eso significa que no hay comparación con Dios. Todo lo que admiramos en el mundo, incluso las maravillas naturales más inspiradoras o los logros humanos, son insignificantes en comparación con Yahweh. ¿Por qué esto importa? Esto importa porque no es solo sobre poder, es sobre perspectiva. Cuando entendemos que Yahweh significa que no hay comparación con Dios, eso cambia cómo vemos todo lo demás. Nuestros problemas, desafíos e incluso nuestras mayores alegrías y logros son vistos en una nueva luz. No es que ellos no importen, pero son parte de un cuadro más grande, con Dios como la figura central abrumadora. Por lo tanto, cuando escuchas el nombre Yahweh, recuerda esto. Es un recordatorio de la naturaleza incomparable de Dios, su supremacía absoluta sobre todo lo demás que conocemos. Es un llamado a cambiar nuestro enfoque de lo temporal y lo trivial, y anclar nuestras vidas en la realidad de un Dios que está más allá de la comparación. Número 7. Yahweh significa que Dios es constante. Cuando hablamos sobre Yahweh, una de las cosas más poderosas que esto nos dice es que Dios es constante. Es como tener ese amigo que siempre está allí, llueva o haga sol, año tras año. Piensa en algo que nunca cambia, y siempre es lo mismo, incluso en las partes más amplias y remotas del universo. Así es Dios. Hay esta gran línea en la Biblia, Hebreos 13, versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es como decir: oye, ¿sabes cómo todo en la vida cambia? Bueno, hay algo que no cambia: Dios. ¿Por qué esto importa? Bueno, piénsalo. En un mundo donde todo está siempre cambiando, ¿no es reconfortante saber que hay algo o alguien que permanece igual? Vamos a sumergirnos en una historia de la Biblia que realmente trae esto a la vida. Volviendo a la historia de los israelitas, el pueblo elegido de Dios está atrapado. Están huyendo de Egipto, donde estaban, y de repente se enfrentan al Mar Rojo. Detrás de ellos,
El ejército egipcio se acerca rápidamente. Tiempo de pánico, ¿verdad? Pero aquí es donde la constancia de Dios entra en juego. Moisés, en apuros, sabe algo crucial. Sabe que Dios es constante. Entonces él dice al pueblo en Éxodo 14, versículos 13 y 14, «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor os hará hoy, pues a los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros os callaréis». Y adivina qué sucede. Dios divide el Mar Rojo, los israelitas pasan a pie seco, y cuando los egipcios intentan seguir, el mar se cierra nuevamente. ¡Qué rescate dramático! ¿Por qué esta historia es importante? No es solo sobre una fuga milagrosa, es sobre cómo Dios muestra que Él es inmutable, incluso frente a un cambio aterrador. Los israelitas estaban en una situación nueva y aterradora, pero Dios era el mismo Dios poderoso y protector que siempre había sido. Él no se convirtió en algo diferente en su tiempo de necesidad. Él era y es un Dios constante. Dios no puede ser mejorado, no está convirtiéndose en algo. Él es quien es. Eso es bastante impresionante, ¿verdad? En nuestras vidas siempre estamos esforzándonos por ser mejores, cambiar y crecer. Pero Dios, Él es la perfección en sí misma. No necesita convertirse en nada, porque ya es todo lo que necesitamos. Y aquí hay otra cosa interesante. Esta constancia de Dios no es solo sobre poder y fuerza, también es sobre su amor y fidelidad inmutables. Las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidos, porque sus misericordias no tienen fin, se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 a 23. Es como si todos los días, no importa lo que haya pasado ayer, el amor y la bondad de Dios estuvieran listos y esperando. Entonces, cuando decimos Yahweh, no estamos solo diciendo un nombre, estamos declarando que Dios es la constante última en nuestras vidas. Él no es influenciado por el tiempo, no es alterado por las circunstancias, ni cambiado por el caos del universo. Él es el mismo Dios amoroso, poderoso y fiel que era cuando dividió el Mar Rojo, y será así para siempre. En un mundo que está siempre en movimiento, donde nada permanece igual, ¿no es increíble saber que hay algo seguro y estable en lo que podemos contar? Eso es lo que Yahweh significa. Dios es constante, inmutable, y siempre allí, no importa lo que la vida nos lance. Él es el mismo, y eso es exactamente el tipo de garantía que todos necesitamos. Número 8. Yahweh significa el estándar absoluto de la verdad. Cuando hablamos sobre Yahweh, un nombre especial para Dios en la Biblia, estamos sumergiéndonos en algo realmente profundo. Yahweh no es solo un nombre, es como una ventana para entender quién es Dios. Un aspecto profundo de esto es que Yahweh, o Dios, es el estándar absoluto de la verdad. ¿Pero qué significa realmente eso? Imagina que estás jugando un juego, pero no hay libro de reglas. Sería un caos, ¿verdad? En la vida, muchos de nosotros buscamos un conjunto de reglas o una guía, algo que nos diga qué es verdad, qué es correcto y qué es bello. A menudo, recurrimos a diferentes lugares para estas respuestas. Libros de ciencia para los hechos, libros de leyes para lo que es correcto, y quizás arte o naturaleza para lo que es bello. Pero, cuando se trata de Dios, especialmente Yahweh, no necesita ninguno de estos libros. Él es el libro de reglas. Él es el estándar absoluto, aquel que define la verdad, la bondad y la belleza. Salomón y las dos prostitutas. La historia del rey Salomón destaca esto. Salomón era conocido por su sabiduría, un don que pidió a Dios. Hubo un momento en Primer Reyes 3 versículos 16 a 28, donde dos mujeres vinieron a él con un bebé, cada una afirmando ser la madre. Salomón, ante este dilema, propuso una solución impactante: cortar al bebé por la mitad y dar a cada mujer una parte. Eso suena horrible, pero en realidad era una prueba astuta. La verdadera madre, movida por el amor, inmediatamente pidió a Salomón dar el bebé a la otra mujer, con la esperanza de salvar la vida del niño. Salomón entonces supo que ella era la verdadera madre. Esta historia no es solo sobre la sabiduría de Salomón, es sobre cómo Dios, a través de Salomón, reveló la verdad.
la sabiduría de Salomón, un don de Yahweh, se convirtió en el estándar para descubrir la verdad en una situación aparentemente imposible. Este escenario no es solo una exhibición de inteligencia humana, es una demostración de cómo la sabiduría de Dios puede cortar el engaño y la confusión para revelar la verdad. Yahweh, a través de Salomón, mostró que Él es la fuente de la verdad y su sabiduría es el estándar final. ¿Qué significa Dios como absoluto? Entonces, cuando decimos que Yahweh es el estándar absoluto de la verdad, estamos diciendo que Él es como el juez o árbitro supremo en el juego de la vida. Él no necesita consultar a nadie ni nada para saber qué es verdad. Eso no es solo un hecho interesante sobre Dios, tiene un impacto real en nuestras vidas. Cuando entendemos que Yahweh es el estándar de la verdad, comenzamos a buscarlo a Él para orientación sobre qué es verdadero en nuestras propias vidas. No necesitamos estar perdidos en un mar de opiniones e información conflictiva. Tenemos una fuente confiable, un estándar inalterable en medio de un mundo en constante cambio. Yahweh, ser el estándar absoluto de la verdad, es un gran asunto. No es solo un concepto teológico, es un Dios práctico y cotidiano. Cuando estamos inseguros sobre qué es verdadero o correcto, podemos mirar a Dios, a Yahweh, como nuestro punto de referencia final. Así como en la historia de Salomón, la sabiduría de Dios puede ayudarnos a navegar por los desafíos más difíciles de la vida y llevarnos a la verdad. Entonces, la próxima vez que estés en un lugar difícil, recuerda a Yahweh, el estándar absoluto de la verdad, y tal vez, al igual que Salomón, encontrarás la sabiduría que necesitas. Número 9. Yahweh significa que Dios hace como le agrada. Cuando pensamos en Yahweh, un nombre para Dios en la Biblia, es como abrir una puerta para entender su naturaleza y acciones. Yahweh no es solo un nombre, es una declaración sobre la libertad absoluta de Dios para hacer lo que le agrada. Pero ¿qué significa realmente eso? Dios enfrentando al faraón. Si tuvieras el poder de hacer absolutamente cualquier cosa, ¿qué harías? Para la mayoría de nosotros, nuestras elecciones están limitadas por nuestras circunstancias, habilidades o lo que otros esperan de nosotros. Pero Dios, como Yahweh, no está limitado por esas restricciones. Hace lo que le agrada, y eso es siempre correcto, siempre hermoso y siempre verdadero. Esto se refleja en la Biblia, como en Salmos capítulo 115 versículo 3, que afirma: «Nuestro Dios está en los cielos, hace todo lo que le agrada». Esto puede conectarse con la historia de los israelitas, mientras eran esclavos en Egipto, y Dios decidió liberarlos. Pero ¿por qué eligió ese momento? ¿Y por qué las plagas? Estas acciones muestran que Dios actúa según sus propios planes y tiempos. En Éxodo 9, versículo 16, Dios le dice al faraón, a través de Moisés: «Pero de hecho, para esto te he mantenido, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra». Puedes preguntarte, ¿esto significa que Dios es como un maestro de marionetas, manipulando las cosas sin cuidado? De ninguna manera. La belleza de la voluntad de Yahweh es que siempre está alineada con su carácter, que es bueno, amoroso y justo. Incluso cuando no entendemos sus acciones, provienen de un lugar de sabiduría y amor supremos. Por ejemplo, cuando Dios condujo a los israelitas a través del Mar Rojo, no fue solo un espectáculo de poder, fue una liberación de su pueblo, un testimonio de su fidelidad y amor. El sufrimiento de Job. Otro ejemplo está en la historia de Job. Aquí hay un hombre que pierde todo, su riqueza, su familia, su salud. Es una lectura difícil, honestamente, pero a través de todo esto, el tema subyacente es la soberanía de Dios. Job 42 versículo 2 reconoce esto, pues Job dice: «Sé que puedes hacer todas las cosas, y que ninguno de tus planes puede ser frustrado». Incluso en medio del sufrimiento, Job reconoce que la voluntad de Dios está más allá de cualquier desafío, y él trabaja todas las cosas de acuerdo con su propósito. Este entendimiento de Yahweh, de que hace como le agrada, puede traer muchas preguntas. ¿Es justo? ¿Podemos confiar en un Dios que opera de esta manera? Piensa en algo que nunca cambia, y es siempre lo mismo, incluso en las partes más amplias y remotas del universo. Así es Dios,
Esto está fundamentado en su naturaleza perfecta. Todo lo que hace, lo hace con un propósito, ya sea para mostrar su amor, demostrar su poder o enseñarnos algo importante. Dios en forma humana. Ahora, no nos olvidemos de Jesús, Dios en forma humana, en el Nuevo Testamento. Jesús frecuentemente habla de hacer la voluntad de su Padre, pues descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 6, versículo 38. Incluso Jesús, Dios en sí mismo, se adhirió a la voluntad de Yahweh, alineando sus acciones con el plan mayor de Dios para la humanidad. ¿Qué significa esto para nosotros? Entender Yahweh como un Dios que hace como le agrada, nos invita a confiar en su mayor sabiduría y plan. Es sobre reconocer que somos parte de un panorama más grande, uno pintado por un Dios omnisciente y todopoderoso. Es sobre fe, realmente confiar en que, incluso cuando las cosas no tienen sentido para nosotros, son parte de un diseño perfecto y hermoso. La libertad de Yahweh para hacer como le agrada no es motivo de miedo, sino de esperanza y confianza. Es un recordatorio de que todo en nuestras vidas, desde los mayores eventos hasta los detalles más pequeños, está bajo el gobierno de un Dios que no solo es poderoso, sino también amoroso y justo. Entonces, la próxima vez que escuches el nombre Yahweh, recuerda que no es solo un nombre, es una declaración de la libertad absoluta de Dios, su poder ilimitado y su voluntad perfecta. ¿No es reconfortante saber que el Dios que creó el universo está en control y trabajando todo para el bien? Número 10. Yahweh significa lo más importante para el universo. Cuando hablamos sobre Yahweh, o Dios, estamos hablando de aquel que es el ser más importante y valioso de todo el universo. Es Dios, ¿verdad? ¿Y por qué es así? Es porque Dios, o Yahweh, no es solo una parte del universo, sino aquel que lo creó todo y lo mantiene funcionando. Él es más fascinante, más increíble y más agradable que cualquier otra cosa que podamos imaginar, incluyendo el universo entero, la creación del mundo. Reflexionemos un momento sobre la historia de la creación en la Biblia, en el libro de Génesis. Aquí vemos a Dios, solo hablando, trayendo todo a la existencia, desde la vasta extensión del espacio hasta las criaturas más pequeñas en la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, versículo 3. ¿No es increíble pensar que con solo palabras Dios hizo todo? Esta historia nos muestra cuán poderoso e importante es Yahweh. Él no solo hizo el universo, diseñó cada detalle, colocando las estrellas en el cielo y creando el corazón humano con el mismo cuidado y atención. Pero la importancia de Yahweh va más allá de su poder para crear. Nos dice que Dios no es solo un poderoso creador, sino también eterno e inmutable. Siempre ha estado allí y siempre estará. ¿No es ese el tipo de ser que te gustaría conocer más? Relación con su pueblo. Además, la importancia de Yahweh se ve en su relación con las personas. Toma, por ejemplo, la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, se enfrenta a un guerrero gigante. Antes de la batalla, David dice, «El Señor Yahweh, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo». 1 Samuel 17, versículo 37. La confianza de David no estaba en su propia fuerza, sino en Yahweh. ¿Y adivina qué? David gana. Esta historia no es solo sobre alguien inesperadamente ganando o saliendo por encima. Es sobre cómo Yahweh está involucrado en nuestras vidas, ayudando y guiando. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué deberíamos preocuparnos de que Yahweh sea la realidad más importante y valiosa del universo? Bueno, piensa en esto. Si Dios es el ser más increíble, poderoso y cuidadoso allá afuera, ¿no tiene sentido querer conocerlo, aprender sobre Él, hablar con Él y entender lo que desea para nosotros? Es como encontrar el mayor tesoro del universo y darse cuenta de que no es oro o diamantes, sino una relación con Yahweh. Y aquí hay algo más para considerar. Si Yahweh es tan grandioso y poderoso, y aún así se preocupa por nosotros, ¿no cambia eso cómo vemos nuestros problemas y desafíos? Como David enfrentando a Goliat, no estamos solos. Tenemos al ser más poderoso del universo de nuestro lado. Al final, pensar en Yahweh como la realidad más importante y valiosa del universo
no es solo sobre reverencia y admiración, es sobre encontrar propósito, esperanza y una conexión más profunda con aquel que hizo todo. Es un entendimiento de que, en este universo increíble, el Creador, Yahweh, está personalmente interesado en cada uno de nosotros. ¿Por qué Yahweh se destaca? Yahweh no es solo cualquier nombre para Dios, es como un nombre personal e íntimo que muestra una conexión profunda. Yahweh se destaca entre otros nombres para Dios, porque está directamente ligado a la propia descripción de Dios en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. Dios usa ese nombre para hablar de sí mismo de una manera realmente personal. Otros nombres para Dios en la Biblia, como Elohim o Adonai, son más como títulos. Nos hablan sobre Dios siendo poderoso, pero Yahweh es más sobre la naturaleza de Dios, su presencia eterna y su relación con las personas. Es como Dios diciendo, estoy aquí contigo siempre. Entonces, ¿por qué Yahweh se destaca? Porque es un nombre que habla de la presencia eterna de Dios y de su relación íntima con nosotros. Es como Él diciendo, no soy solo un ser poderoso, soy tu Dios personal. Yahweh era originalmente un dios edomita o cananeo. Si Dios es quien la Biblia dice que es, el creador de todo, el autor de la vida, el juez y el salvador, ver Génesis 1 versículo 1, 18 versículo 25, Hechos 3 versículo 15, Juan 3 versículo 16. ¿Tiene sentido que Él comenzara como una deidad local? La Biblia comienza con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1 versículo 1. Eso no suena como un Dios local, ¿verdad? Argumentos principales sobre Yahweh. Ahora, algunos argumentan que durante el Éxodo, cuando los israelitas estaban vagando por el desierto, se encontraron con los madianitas y absorbieron algunas de sus ideas religiosas. Señalan que Moisés se casó con la hija de Jetro, Jetro siendo un sacerdote de Madián, y sugieren que Moisés podría haber mezclado algunas creencias de Jetro en la religión israelita. Pero es realmente probable. Moisés, que habló directamente con Dios, de repente mezclaría otras creencias. El documento egipcio. Un antiguo documento egipcio menciona un lugar en Edom asociado con un dios llamado Hon-Vh, que suena un poco como IHVH. ¿Pero es suficiente para decir que Yahweh es un dios edomita? Es un poco forzado, ¿no crees? Otra percepción de Yahweh como divinidad local. Algunas personas también señalan versículos bíblicos que mencionan a Dios actuando en áreas dentro de Edom, como Deuteronomio 33 versículo 2, Jueces 5 versículos 4 a 5 y Habacuc 3 versículo 3a. Sugerir que, ya que Yahweh estaba activo en esas áreas, podría estar vinculado al Dios de Edom. Pero aquí está el problema. La Biblia habla sobre Dios siendo activo en todas partes. En Habacuc 3 versículo 3 dice, «Su gloria cubre los cielos, y su alabanza llena la tierra». Eso no es un Dios local, es un Dios universal. Entonces, ¿qué nos queda? Una teoría basada en la ruta de viaje de Israel, en el matrimonio de Moisés, en un nombre similar y en algunos versículos bíblicos. No es la base más sólida, ¿verdad? Hallazgos de apoyo de Yahweh. Afortunadamente, hay muchos estudios confiables y profundos disponibles de fuentes cristianas y no religiosas que muestran que esta idea de Yahweh, siendo un dios edomita, no es verdadera. Los estudios continúan mostrando la precisión histórica, geográfica, científica y espiritual de la Biblia. De todos los libros sagrados del mundo, solo la Biblia resiste cada desafío, probando repetidamente su fiabilidad e inspiración, como dice el Salmo 19, versículo 89. Entonces, Yahweh era originalmente un dios edomita o cananeo. La evidencia en la propia Biblia sugiere lo contrario. Él es presentado como el creador de todo, no una deidad local. Siempre es fascinante explorar estas teorías, pero también es importante mirarlas críticamente y ver qué realmente se sostiene. Conclusión. Al concluir, recordemos que Yahweh no es solo un nombre de un libro antiguo, es sobre un Dios que está vivo y activo hoy. Hemos visto que Yahweh significa «yo soy», mostrándonos que Dios es eterno, siempre existiendo, siempre allí. Como Él dijo a Moisés en Éxodo 3 versículo 14, «Yo soy el que soy».
Es un nombre que nos tranquiliza que, no importa lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. También descubrimos que Yahweh es el nombre de una relación. No es un título distante y formal, sino un nombre personal que nos invita a un camino más cercano con Dios. Como en el Salmo 23, donde David habla de Yahweh como su pastor, guiándolo y cuidándolo. Muestra que Dios quiere estar involucrado en los detalles de nuestras vidas. Yahweh es también sobre fidelidad y promesas. A lo largo de la Biblia vemos a Dios haciendo y cumpliendo promesas, mostrando que Él es un Dios en quien podemos confiar, ya sea guiando a los israelitas a la tierra prometida o enviando a Jesús como nuestro Salvador. Las acciones de Yahweh son todas sobre su compromiso con su pueblo. En este artículo hemos visto que Yahweh es un nombre que habla de poder y fuerza, pero también de amor y misericordia. Es un nombre que contiene los misterios del universo, pero nos encuentra en nuestras luchas diarias. Es sobre un Dios que es tan grandioso e increíble, pero conoce a cada uno de nosotros por nombre y cuida de nuestras necesidades más profundas. Entonces, al terminar esta exploración, llevemos con nosotros estos nuevos conocimientos sobre Yahweh. Ya sea enfrentando tiempos difíciles o celebrando buenos momentos, recordar quién es Yahweh puede cambiar la forma en que vemos nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor. No es solo aprender algo nuevo, es ver la vida a través de una lente diferente, una lente que nos muestra la grandeza, la cercanía y la fidelidad de Yahweh, el Dios que es, que era y que ha de venir. Recuerda, Yahweh no es solo un nombre en un libro, es un nombre que resuena a través de nuestras vidas, invitándonos a descubrir más, a confiar más y a experimentar la plenitud de una vida vivida con Dios. Como dice Jeremías capítulo 29 versículo 13, «Y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón». Sigamos buscando, explorando y encontrando nuevas maneras en las que Yahweh está presente y actuando en nuestras vidas.